comenzar dando las gracias al equipo de Banco de Proyectos, en particular a Macarena Madero y a Amapola López, que han llevado toda la producción del proyecto con un tono amable y muy comprometido, que realmente es muy de agradecer en estos tiempos. También al resto del equipo, a Blanca de Comunicación, a Santi Barber y a Lucía y Cristina de Evaluación, así como a las instituciones que lo respaldan, el ICAS y la Fundación Canaso. También quiero expresar mi profundo agradecimiento a las personas participantes en la jornada que van a desarrollarse hoy y mañana en este espacio, y miércoles, jueves y viernes online. Y bueno, a todas ellas las voy a presentar en unos minutos. Intra, Preguntas a la Tierra y su género, es un proyecto de investigación que va a tener como objeto de estudio los conflictos sociales y medioambientales derivados del extractivismo minero en nuestra región. El enfoque que vamos a emplear es el de la investigación artística, o lo que ha venido a llamarse investigación a través del arte. Es decir, nos vamos a servir de las estrategias y metodologías de la práctica artística en toda su complejidad para llevar a cabo un ensayo crítico sobre la minería. Este ensayo lo vamos a hacer colectivamente y voy a explicar de qué manera. Bueno, hemos dividido el proyecto en 3 fases. La primera fase es la fase de presentaciones, que arrancamos ahora. Después hay una segunda fase que se llama prospecciones y concluimos con una fase que llamamos representaciones. En la fase de presentaciones, que comenzamos hoy, vamos a contar con la presencia de artistas e investigadores que han trabajado la cuestión del extractivismo desde diferentes perspectivas. Tendremos 2 días de presentaciones aquí, en este espacio, en Santa Clara, hoy y mañana a las 6 de la tarde. Y luego tendremos 3 presentaciones online, miércoles, jueves y viernes. Esto lo podéis ver en la página, en el canal de YouTube del Banco de Proyectos Colaborativos. Bueno, creo que lo estamos compartiendo por todos lados, espero que os llegue, y si no, os paso el enlace, ¿vale? Después de mi presentación van a intervenir Elena Lavellés y María Molina. Ambas son artistas visuales con una obra excelente. Las dos han trabajado tanto el formato fílmico como diversas formas plásticas, y en breve nos van a contar en detalle sus obras, las que están relacionadas con la temática del proyecto. Mañana tenemos a Joan Evans. Joan Evans es un activista gallego. Joan ha mapeado todos los conflictos mineros del país. Estamos ahora mismo en una página web que se llama minor.org. Y bueno, aunque en un principio va a venir Elena Solís, que es una activista también muy destacada, tenemos mucha suerte de que venga Joan, porque realmente es una persona que conoce absolutamente todo lo que ocurre en España en este sentido, y va a aportar una perspectiva más desde los movimientos sociales al proyecto, ¿no? Y después tendremos a Rosel Meseguer y María García, que ambas han estudiado la cuestión de las tierras raras. Son unos elementos escasos y esenciales para la producción de tecnología, y lo han hecho de formas muy diferentes. A partir del miércoles las presentaciones van a ser online y tendremos artistas e investigadores del ámbito latinoamericano. José Julio Cerpa el día 10 de mayo, el colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo el día 11 de mayo, y Arturo Hernández Alcázar en una misma sesión con Ariadna Ramonetti. Arturo es artista, Ariadna es una investigadora. Bueno, por explicar el sentido de esta colaboración con Latinoamérica, decir que dado que el proyecto se va a realizar en Sevilla, que es una ciudad forjada a través de las relaciones y transacciones con América Latina, consideramos que era pertinente ampliar el alcance histórico de nuestras indagaciones hasta los tiempos de la conquista de América y concluir en el presente con el paradigma actual, que es esto que llamamos neoextractivismo. Pues voy a leer unas breves líneas de Maristela Esbampa que explica esto. Los orígenes del extractivismo se remontan a la conquista y colonización de América Latina por Europa, en los albores del capitalismo. Sin embargo, al calor del nuevo siglo XXI, el fenómeno del extractivismo adquirió nuevas dimensiones, no solo objetivas, por la cantidad y escala de los proyectos, por los diferentes tipos de actividad, los actores nacionales y transnacionales involucrados, sino también de otras subjetivas a partir de la emergencia de grandes resistencias sociales que cuestionaron el avance vertiginoso
de la frontera de los commodities y fueron elaborando otros lenguajes y narrativas frente al despojo en defensa de otros valores: la tierra, el territorio, los bienes comunes y la naturaleza. Bueno, la segunda fase, que hemos llamado prospecciones, tomando un término propio de la minería y la geología, referido a la exploración de un territorio para buscar minerales o metales con valor, comienza con una convocatoria de colaboradores que está abierta hasta el día 12 de mayo, es decir, hasta este viernes. Os animamos a los que estáis aquí a que, si conocéis gente que pueda estar interesada, bien desde el ámbito de las artes o bien desde el ámbito de los movimientos sociales, les hablé de esta convocatoria y explico un poco en qué consiste. La idea es conformar un grupo de trabajo estable. Un grupo de trabajo estable y comprometido durante todo el proceso de investigación, de entre 12 y 16 participantes. Buscamos personas cuyas preocupaciones o ámbitos de estudio abarquen la defensa del medio ambiente y cuyos perfiles pueden ir desde el activismo ecologista hasta la investigación y la creación artística. No es necesario que sean artistas. El objetivo es que quienes participen adquieran conocimientos y motivaciones para emprender un proceso creativo que se compartirá con el público al final del proyecto. Bueno, ¿qué vamos a ofrecer desde el proyecto? En primer lugar, aparte de estas presentaciones de esta semana, en primer lugar, en esta fase de prospecciones, 2 días de visitas guiadas a 3 emplazamientos mineros, en concreto a Río Tinto, Andalcollar y la mina de Cobre Las Cruces. Esto va a ser el 27 y 28 de mayo y estas visitas van a ser guiadas por Lucas Barrero, que también nos acompaña, está en el público, por si luego queréis comentar con él. La idea es que en estos escenarios cada participante, de los que hayan sido seleccionados en esa convocatoria que os he dicho, traten de encontrar sus propias pistas y señales en el paisaje, pudiendo realizar fotografías, grabaciones, tomando notas. En definitiva, se trata de que estas visitas sirvan de inspiración para abordar un proyecto creativo personal. En segundo lugar, vamos a dar apoyo para que las personas participantes puedan dar forma a sus ideas y materializarlas. Para ello vamos a contar con las 4 artistas de las que os he hablado, las 4 artistas invitadas a estas jornadas, que van a ser tutoras de los participantes, ¿vale? No sé si queda claro. O sea, lo que vamos a hacer es que la gente que se inscribe a la convocatoria de colaboradores se seleccionan hasta un máximo de 16. Esas 16 personas van a estar tutorizadas por las 4 artistas que tenemos en plantel y vamos a dividirlas según afinidades y habrá una comunicación online entre la persona seleccionada y estas artistas para apoyar en ese proceso creativo, ¿vale? Bueno, por último, la fase de presentaciones será un proceso para presentar todos los materiales generados en un formato expositivo. Ya podemos decir que va a ser en la sala Atinaya y podemos decir también que va a ser en marzo de 2024, entonces estamos muy contentos. Muchas gracias a Amapola por las gestiones y a María Genís por confirmar el espacio. Así que en marzo de 2024 tenemos casi un año para trabajar y hacer una exposición muy interesante en Atinaya. En esta exposición va a haber tanto obras de las 4 artistas que hemos invitado como las obras creadas por los participantes, así como otros materiales que ayuden a contextualizar el proyecto. Vamos a intentar también que el proceso de comisariado se abra y puedan participar en él las personas colaboradoras, ¿vale? Bueno, dicho todo esto, voy a dedicar unas palabras a explicar la pertinencia del tema que aborda el proyecto y por qué está de actualidad. Bueno, está por supuesto la crisis ecológica y el agotamiento de los recursos fósiles, del que vienen advirtiendo los ecologistas desde hace años, pero es que ahora estamos viviendo una creciente demanda de minerales debido al uso masivo de las nuevas tecnologías y por la transición hacia un modelo energético basado en fuentes de energía renovable. Esta llamada transición energética no solo implicará construir nuevas centrales de producción y transformación de energía, sino que también será necesario distribuirla y almacenarla, y todos esos procesos van a requerir cantidades ingentes de mineral.
Se habla ya de minerales de transición para nombrar aquellos que serán cruciales para la construcción de plantas solares, parques eólicos o la fabricación de vehículos eléctricos. Se estima que la demanda de litio va a aumentar 40 veces de aquí a 2040, después viene el grafito, el cobalto y el níquel, que van a crecer más de 20 veces. Se estima que la necesidad de cobre se va a duplicar en ese periodo y las tierras raras a las que aludía antes, escasas y esenciales en la fabricación de determinadas tecnologías digitales, ya están creciendo diariamente de forma exponencial. Esta minería está provocando ya un impacto ambiental y social en territorios de diversas latitudes. Y bueno, hay otra nueva variable que es el conflicto de Ucrania. Este conflicto no ha hecho sino reforzar esta necesidad de buscar materiales estratégicos no solo fuera de nuestras fronteras, sino también dentro, lo que sin duda va a traer nuevos conflictos mineros a nuestra región. Vale, Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior y Servicios desde 2019, ha escrito recientemente un tuit que contenía una lista de materiales estratégicos que Europa necesita: bismuto, boro, cobalto, cobre, galio, germanio, litio, magnesio, manganeso, grafito, níquel, platino, tierras raras, silicio, titanio y tungsteno. Os digo como curiosidad, este hombre se animó a crear una lista de Spotify que adjuntaba a este tweet y era una lista de canciones que contenían estos títulos. Esto lo hace con dinero público, o sea, en su tiempo como comisario se dedica a hacer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, tengo la lista por ahí, pero creo que no, es un entretenimiento innecesario, nada más decir que le hemos pagado el chiste. Y luego, que este tipo, aparte, es, entre otras cosas, director de Atos, que es una de las 10 empresas de servicios digitales más importantes del mundo, que factura unos 11.000 millones de euros y tiene unos 110.000 empleados. Bueno, dicho esto, saco este dato para explicar esto, ¿no? Que la situación en Ucrania ha hecho que miremos de fronteras europeas hacia adentro. Eso va a implicar abrir nuevas minas en sitios que o bien ya estaban agotados, en minas que no existían dentro de Europa, y va a hacer que cambie un poco el mapa de relaciones comerciales de minerales mundiales, ¿no? Por otra parte, quisiera señalar dos efemérides. Han sido las dos muy recientes, una en febrero y otra en abril. Se acaban de cumplir 25 años del desastre de Arnalcoya y se cumplieron también en febrero 135 años del año de los tiros. Bueno, el año de los tiros, la mayoría sabréis que en 1888, allí fue cuando se produjo la que es considerada la primera protesta ambientalista y la protagonizaron los trabajadores de Río Tinto, que luchaban por sus derechos. Básicamente luchaban porque no los mataran, por el derecho a no morir, porque allí en Río Tinto se hacía una práctica que ya en Inglaterra estaba desfasada. Veo por la zona de lugar que asiente con la cabeza, creo que lo sabéis muy bien, es lo que llaman las teleras. Las teleras era donde se calcinaba el mineral para la extracción del cobre, y estas teleras producían unos humos tóxicos que eran letales tanto para los trabajadores como para el entorno natural. En esa protesta murieron a tiros un centenar de personas. Luego, sobre el desastre de Arnalcoya, recomiendo un dossier que acaba de publicar Greenpeace. Está en su web. Si entráis en la web de Greenpeace o ponéis Greenpeace Arnalcoya, el dossier se llama 25 años de Arnalcoya, una catástrofe de la que no hemos aprendido. Y en ella no solo se cuenta el caso Arnalcoya y cómo aún Boliden, la empresa que provocó el desastre, no ha pagado un duro, no ha pagado los costes que implicó la reparación ambiental del daño que provocó la rotura de la balsa de Arnalcoya, sino también que los planes que hay actualmente para continuar explotando Río Tinto tienen toda la pinta de ir encaminados a provocar un desastre ecológico similar. Voy a leer también un fragmento de ese informe de Greenpeace que dice: la empresa Atalaya Mining, multinacional con capital español, chino, estadounidense y suizo, que factura 200 millones al año y emplea a 460 trabajadores, ha pedido a la Junta de Andalucía seguir con la explotación de la mina de Río Tinto. Ello conlleva
verter todos los años 10 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos en unas balsas de estériles mineros ya colmatadas tras años de actividad minera. La magnitud de estas balsas es colosal. Se trata de los mayores depósitos de estériles mineros de nuestro país. Ocupan 595 hectáreas con hasta 100 metros de profundidad y acumulan unos 240 millones de toneladas de lodo tóxico. Con la pretendida ampliación por parte de la empresa alcanzaría los 400 millones de toneladas, esto es 30 veces el volumen de tóxicos vertidos en el desastre de Alcoyano. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues esta gente quiere recrecer, quieren ampliar la balsa que contienen todos los desechos mineros hasta unos límites que ya todos los expertos están diciendo que son insostenibles y que eso va a reventar tarde o temprano. Bueno, esta mujer de la foto es Alessandra Corat. Es una activista que ha recibido recientemente el premio Goldman. Es el premio más importante en la defensa del medio ambiente. Y ha recibido este premio por encabezar una resistencia que ha logrado paralizar a grandes compañías mineras que estaban tratando de usurpar el territorio de su tribu en la Amazonía brasileña. En el título del proyecto, Intra, Preguntas a la Tierra y su género, la palabra género alude tanto a la acepción mercancía como a las categorías de lo masculino y lo femenino. Entonces hay una pregunta que nos gustaría que estuviera, que atravesara el proyecto en todo su recorrido, y es ¿de qué manera se relacionan extractivismo y patriarcado? Según el colectivo latinoamericano Miradas Críticas del Territorio del Feminismo, a la que, como digo, hemos invitado y van a hacer la presentación el jueves online, el extractivismo impondría una lógica patriarcal que se desplegaría en 5 dimensiones. Una dimensión política, que es que hay una toma de decisiones masculinizada. Una dimensión ecológica, que es una ruptura de los ciclos de reproducción de la vida. Una económica, que es una conformación de estructuras laborales patriarcales. Una cultural, que es la profundización y representaciones y estereotipos sexistas. Y una corporal, que tiene que ver con el control social y la violencia machista. Bueno, pude hacerle una pregunta a Yayo Herrero, que fue invitada a Medela Matadero en el marco del proyecto Al Aire Libre de Silvia Teixeira, y nos contestó lo siguiente. Dijo, en este momento, en lugares como América Latina o África, la dinámica extractiva consiste en que una gran empresa minera de corte transnacional llega al lugar y se alía con una empresa local, lo que da el marchamo de que es un proyecto de desarrollo local. Llegan a un territorio en el que se ha prospectado que se puede extraer, que suelen ser territorios donde actualmente vive más población indígena, campesina y pueblos originarios, porque las grandes minas que eran fáciles de extraer en el planeta ya están agotadas y las que quedan estaban protegidas por la existencia de estas comunidades. La estrategia que se suele seguir es llegar a las comunidades indígenas y ofrecer algunos puestos de trabajo a los hombres que se marchan a trabajar en la minería, ya sea como transportistas o como mineros, y las que quedan en las comunidades sosteniendo la vida son las mujeres. Esto ocurre porque las sociedades que llamamos patriarcales se caracterizan por una división sexual del trabajo en la que son mayoritariamente mujeres las que se ocupan del sostenimiento cotidiano y generacional de la vida. Obviamente de parir, pero luego de cuidar a las criaturas y también de cuidar a los mayores. Muchas veces también son las que cultivan los huertos de subsistencia, las que se ocupan del aprovisionamiento de agua y las que tienen mayor responsabilidad en el mantenimiento de la comunidad. Por tanto, son ellas las que se quedan sosteniendo un territorio que además se empieza a contaminar porque la extracción genera contaminación y escasez de agua. La llegada del extractivismo supone además la llegada de una enorme cantidad de hombres ajenos a esa comunidad, trabajadores de otros lugares que vienen solos, con lo cual las violaciones, las redes de trata y la prostitución forzada empiezan a darse. Esto se suma al hecho de que muchas mujeres se articulan para hacer activismo de resistencia contra estas mineras, como esta que tenemos en pantalla, y entonces aparecen mercenarios para amedrentar, asustar, criminalizar y en casos extremos asesinar a estas mujeres que se resisten y se enfrentan.
por último, lo que suele suceder es que se reactualizan los patriarcados locales, es decir, se da una alianza entre el patriarcado capitalista que va a extraer y los patriarcados locales que están en las propias comunidades y generan además una economía basada en el salario, que antes no existía, y que excluye a las mujeres del salario y por tanto de la vida. Bueno, más allá del papel de las mujeres en la problemática extractivista, también en España tenemos ejemplos históricos, sobre todo en Asturias, etcétera, en el norte, de mujeres que han sido las que han sostenido las luchas, porque los hombres estaban ocupados en la mina. Más allá de esa visión, que nos parece interesante, a mí me interesaba poner sobre la mesa la idea de la feminización de la tierra y pensar si no hay detrás de eso un mecanismo político perverso. Esta imagen la conozco por una presentación que hizo Max Hinderer, que actualmente es director de la Academia de las Artes del Mundo de Colonia, y a quien pudimos conocer en Sevilla gracias al programa Unir Arte y Pensamiento, mientras se gestaba Principio Potosí, que es un interesante proyecto que se incluirá como uno de los materiales de estudio de INTRA. Este es un cuadro que representa, se llama La Virgen del Cerro, representa a una virgen, fue descubierto en los años 80 en una iglesia de Potosí, en Bolivia. Y bueno, pues como veis, es el cerro, bueno, este es el cerro de Potosí. Del cerro de Potosí deciros que se extrajo el 80% de la plata del mundo, el 80% de la plata del mundo, y que aquí está antropomorfizado como la Virgen María, símbolo de una fertilidad divina, en uno de los ejemplos de sincretismo religioso que sirvieron para justificar la minería esclavista. Nos interesa investigar de qué manera se han utilizado estas imágenes divinas, femeninas, religiosas, que aluden a la fertilidad infinita, cuando en realidad aquella montaña, para los locales que la trabajaron, fue más bien un infierno. Y cuando sabemos además que esta supuesta fertilidad es finita, los recursos naturales son agotables y estamos efectivamente esquilmando la tierra. Bueno, esta es una imagen de mineros de León portando a la Virgen de Santa Bárbara, la patrona de los mineros, como sabréis. Y bueno, concluyo este tema de los contenidos aquí, espero que esté claro. Y para acabar, bueno, quería haber hecho una explicación, un panorama más amplio de lo que son prácticas artísticas que están tratando el tema del extractivismo, pero no me quiero entretener, vamos tarde. Además, creo que lo interesante hoy es que escuché a las artistas, a Elena y a María. Entonces solo voy a citar tres. Esta primera, que es de Alice Kreischer y Andrea Sigman, se llama Del Fall Coltán, se puede traducir como el caso Coltán. También conocimos a estos autores en el marco del proyecto Principio Potosí. Aquí los autores investigaron el caso del coltán en el Congo, que como seguramente sabéis es un mineral necesario para las tecnologías móviles y es el origen de importantes conflictos armados y violaciones de derechos humanos. El 80% de las minas de coltán del mundo están en el Congo, en la República Democrática del Congo. Y según datos de UNICEF, hay 40.000 menores trabajando en las minas de coltán. Bueno, coge esta obra también, aparte de por el interés de Alice Kreischer y tal, y el tema del coltán, porque los autores utilizaron el sistema Isotype para tratar de representar el conflicto. El sistema Isotype, para quien no lo conozca, es un sistema ideado por Otto Neurath y diseñado por Gerd Arndt en los años 20 y fue uno de los primeros intentos de desarrollar un sistema de comunicación mediante imágenes gráficas. La segunda obra que voy a citar se llama Derechos mineros, de Lara Marcegui, y en esta obra la autora reflexiona sobre la propiedad del subsuelo y la extracción de los minerales presentes en él. Almarcegui en 2015 decide ella misma hacerse con los derechos mineros de un terreno. Había intentado anteriormente en Alemania y en Aragón hacerlo, no lo logró, finalmente lo logra en un yacimiento de hierro, que es uno de los minerales más baratos, cerca de Oslo. Entonces, bueno, logró comprar este terreno. Como dice ella en sus palabras, aunque tú poseas una vivienda o un terreno, los derechos de explotación, de exploración y explotación del suelo debajo de ellos son públicos, son propiedad de la administración estatal o regional. Muchos estados venden estos derechos a grandes empresas,
lo que en el caso holandés, por ejemplo, supone que prácticamente todo el subsuelo de Holanda es propiedad de Shell. Y bueno, por terminar y por dar una pincelada de algo diferente, esta obra es un pantallazo de Carbolytics de Johanna Moll, es una obra muy reciente y la traigo porque hace referencia a una nueva forma de extractivismo, que es el extractivismo de datos. Carbolytics es una investigación sobre el impacto ambiental que tiene el tráfico de nuestros datos personales en la red, una trama comercial invisible que tiene un impacto directo sobre el medio ambiente. Como dicen en su web, la investigación de Carbolytics identifica y analiza las emisiones de carbono del número total de cookies pertenecientes a 1 millón de sitios web. La investigación ha identificado más de 21 millones de cookies por cada visita de más de 1.200 empresas diferentes y esto se traduce en un promedio de 197 billones de cookies por mes que resulta en 11.442 toneladas métricas mensuales de emisiones de CO2. Es decir, lo que hace Johanna es intentar reflejar, bueno, hay una web que podéis ver que es carbolytics.org, lo que ella intenta hacer es mostrar cómo hay un tráfico de las cookies, que sabéis que son estas pequeñas programitas realmente que se instalan en nuestros navegadores y que mandan datos de nuestro comportamiento en la red, en este caso a empresas. Lo que ella trata de desvelar es cómo todo ese negocio genera una cantidad, ese negocio invisible genera una cantidad enorme de emisiones. Esas 11.442 toneladas son solo de los navegadores, no cuenta todo lo que mandan también las apps que tenemos instaladas, ¿vale? Bueno, recomiendo que veáis no solo Carbolytics, sino también el proyecto New Extractivism de Axioma, que fue el marco en el que se hizo esta obra, y es uno de los materiales que se integrarán en la base de datos del proyecto y que estarán a vuestra disposición más adelante, ¿vale? Entonces, ¿la presentación se puede leer en algún lado? ¿Esta? Sí. Pues mira, ahí están viendo cómo se registra, yo colgaré el texto y todo lo que se vaya haciendo de Intra, desde luego va a estar en la página de banco de proyectos y en alguna más, ¿vale? Bueno, acabo aquí mi presentación, después va a venir Elena, si os parece la vamos a hacer seguida y hacemos un descanso detrás de Elena para ver a María. Lo que sí que si hay alguna pregunta sobre el proyecto, casi que la podemos responder ahora y si no, pasamos directamente a la presentación de Elena. ¿No hay pregunta? Genial. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias.